Empezamos. Les damos la bienvenida a este webinar formativo sobre medidas de ciberseguridad en sistemas HMI SCADA. Yo soy Ivonne Hernández, soy miembro del equipo de Bester Business, concretamente del área de visualización, de herramientas de visualización y control industrial, ¿vale? Y de explotación de datos. Y voy a ser el moderador principal del webinar, ¿vale? Intervendrá luego una compañera para un tema puntual, que se llama Paula Garibay, que está por ahí. Pero bueno, van a estar conmigo durante la próxima hora, ¿vale? Entonces, vamos a enfocar este webinar de la siguiente manera. En primer lugar, esto trata sobre medidas de ciberseguridad. Entonces, tenemos que conocer primero de qué nos tenemos que proteger, ¿vale? Hay que conocer los ataques más comunes a sistemas SCADA. Luego, una vez conocido estas vulnerabilidades o amenazas, vamos a establecer una guía con medidas de seguridad para protegernos frente a eso, ¿vale? Esta va a ser la parte más larga, porque no solo es la guía, sino que también iremos haciendo ejemplos de prácticamente todos los puntos de la guía, ¿vale? Entonces será bastante práctico, lo haremos con Advice, pero los conocimientos que expondremos aquí son válidos para cualquier sistema HMI SCADA, ¿de acuerdo? Aquí será la parte más larga, como digo. Luego, para finalizar, haremos una revisión del Penetration Test realizado a Advice SCADA. Para los que no lo sepan, un Penetration Test es una prueba que se realiza a sistemas de software con el fin de certificar su seguridad, ¿de acuerdo? Y sus buenas prácticas de seguridad. Bueno, les hago el spoiler de que Advice, por supuesto, obtuvo resultados sobresalientes, pero lo veremos en detalle, los puntos que se analizaron y demás, ¿vale? Respecto a preguntas y respuestas, lo pusimos en el chat, por favor háganlas en el chat, ¿de acuerdo? Hay compañeros míos por ahí, entonces si ven clara la respuesta, pues se las responderán en el chat, y si no, pues al final abro un hueco y las voy contestando, ¿de acuerdo? Es importante destacar antes de empezar que en una hora no se puede ver todo. O sea, es decir, tras este webinar no van a ser especialistas en ciberseguridad, ni mucho menos. Pero si nos quedamos satisfechos si se van de aquí diciendo, ostras, tengo que mirar esto en mi escala, que no recuerdo, no sé si está bien o no. Entonces, con eso, con esa curiosidad y con esas ganas de ir a revisarlo, pues ya está bien. O sea, ya están haciendo mucho más que mucha gente, ¿vale? Entonces, gracias por venir, por unirse, por el interés mostrado y vamos a empezar ya. Vamos a empezar con un ejemplo de una arquitectura. Había pensado en hacer un ejemplo de un sector concreto, pero es que esto aplica a cualquier sector, así que voy a hacer algo genérico, que vale para cualquier sector, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Incluso para cualquier software. Lo haremos todo con Advice, pero todo esto es válido con cualquier software SCADA. Entonces, en cualquier arquitectura de automatización, desde la capa de control hacia arriba, tenemos los PLCs que hacen el control. Y en un proyecto SCADA, pues eso, necesitamos instalar el servidor de SCADA en un PC físico, virtual, etcétera. Como les digo, algo genérico, ¿vale? Y la primera fase es la de establecer la conexión con las fuentes de datos, con los PLCs, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, normalmente los sistemas SCADA tienen unos drivers, tienen un cliente OPC y se establecen estas comunicaciones, ¿no? La tendencia es que la comunicación hacia PLC sea también por OPC UA, ¿vale? Cada vez más los PLCs incluyen el servidor OPC UA y la tendencia es utilizarlo, ¿vale? Está demostrado ya toda la potencia de OPC UA. Pero evidentemente todavía hay equipos de control o sistemas de control que tienen sus protocolos propietarios y hay que ser capaces de conectarnos con ellos. Entonces, para ello, pues suele verse por ahí la inclusión de un servidor OPC intermedio para establecer la traducción, entre comillas, a OPC u OPC UA, ¿vale? ¿Qué más vemos en un proyecto de SCADA? La herramienta de diseño. O sea, la herramienta de diseño es necesario conectarla al servidor para ir cargando el proyecto, modificaciones, nuevas pantallas para establecer toda la configuración, etcétera, ¿vale? Fíjense bien en todas estas líneas, porque cada una de estas líneas, lo iremos viendo, son potenciales puntos de entrada al sistema, ¿vale? Al ecosistema, mejor dicho, ¿vale? El webinar de hoy, lo digo ahora, lo digo ya, lo estamos enfocando poniendo el punto de referencia en el SCADA, porque es un webinar de seguridad en el SCADA, pero no es el único punto en el cual hay que securizar, ¿vale? O sea, por eso decía que en una hora no se puede ver todo. Lo vamos a poner poniendo aquí el punto de referencia de dónde aplicar la ciberseguridad, ¿vale? Pero eso hay que hacerlo en cada parte del ecosistema o de la infraestructura, ¿de acuerdo? Bien, pues eso, conectamos la herramienta de diseño, también se establecen requerimientos en el proyecto de integrarnos o de sacar datos de otros sistemas que tienen una API o un servidor web.
que podemos consultar desde Advice o desde el servidor SCADA e integrar información en el SCADA procedente de ahí, o al revés, exponer la API del SCADA para que otros sistemas absorban ciertos datos y pues hagan sus cosas por ahí. ¿De acuerdo? También la integración con bases de datos, generalmente para incrustar información de campo en bases de datos y porque aquí luego hay otras aplicaciones que se alimentan de esos datos para hacer reportes o lo que sea. O al revés, también leer datos de base de datos y pasar a campo. Si tenemos unas recetas o un ERP escribe ahí datos de producción y los leemos de ahí. Bueno, esto todos ustedes lo saben, ¿no? Lo han ido viendo en sus proyectos. Necesidad de establecer conexión con servidores de correos electrónicos para envío de alarmas, envío de reportes. Y también, no tanto ya, bueno, depende del proyecto, necesidad de interactuar desde la escala con ficheros de texto, ¿vale? Sistemas que ponen ficheros de texto con información ahí que tenemos que interpretar desde la SCADA y monitorizar, historizar o incluso mandar a campo, ¿vale? Entonces, con todo esto, luego establecemos lo que son los clientes, ¿vale? Los puestos de monitorización y control, que pueden ser internos, es decir, si todo esto lo tenemos dentro de una misma red, en una planta, los consideramos internos, o los consideramos externos si estos clientes están fuera de la red de planta, ¿vale? Entonces, fíjense en esta foto, memorícenla, luego la veremos también, no se preocupen. Pero esto es un escenario genérico de un sistema más o menos completo. Es un sistema simple, sin redundancia, sin adquisición de datos remota, pero se entiende bien. Pues bien, con esta imagen en mente, vamos a ver ahora esos posibles ataques que hemos comentado, ¿vale? Bueno, que vamos a comentar. Los posibles ataques a sistemas de escala. Entonces, el primero no es de hecho un ataque al sistema. El primero es el phishing. A ver, todos estos seguros que los conocen, tienen nombre ya. Vamos a repasarlo. Como decía, el primero no es un ataque al sistema, no es un ataque al software, ni a distintas partes del ecosistema, sino un ataque al personal. Es decir, el phishing es un ejemplo muy claro del mundo de SCADA, ¿no? Un operario recibe un correo electrónico por parte del fabricante o del distribuidor del SCADA diciendo en 3 días la licencia expira porque encontramos una vulnerabilidad y dejará de funcionar el software. Si nos das acceso, te lo arreglamos en un momento y no solo eso, sino además te ponemos la última versión para que tengas todas las actualizaciones. ¿Sabes? Bueno, es un ejemplo muy bruto, pero la manipulación es un proceso creativo, o sea, ya me entienden lo que quiero decir. Entonces, es un ataque al personal, phishing. Entonces, claro, con esto se da acceso al atacante y puede hacer lo que quiera, ¿vale? Puede entrar al sistema y después ahí hacer estragos. Otro ataque común puede ser bueno, los virus, básicamente, malware, ransomware, spyware, que básicamente es software malicioso que lo que hace es cifrar las- los archivos, en este caso del SCADA, en este ejemplo, y para descifrarlo pues se pide un rescate, ¿no? ¿Qué más ataques? Denegación de servicios, este sí, bueno, el anterior y este sí, o sea, los que vamos a ver ahora sí son ataques al sistema, no al personal, ¿vale? Denegación de servicio. Esto consiste en inundar al servidor, en este caso el SCADA, porque tenemos ahí el punto de referencia con peticiones, 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 hasta que el Descada trata de responder a todas esas peticiones, cada vez le llegan más, va consumiendo más y más y más recursos hasta que se desborda y deja de funcionar. O sea, deja de funcionar, deja de operar de forma óptima. ¿Vale? Entonces sobrecarga el sistema, pierde rendimiento y deja de funcionar correctamente, ¿vale? Otro ataque es el man in the middle, hombre en el medio. La máquina Enigma, creo que era, ¿no? Lo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando entre un cliente y un servidor, o entre un emisor y un receptor, se mete alguien en el medio, absorbe el mensaje del emisor y lo altera y se lo envía al receptor. Entonces el emisor envía una cosa, pero el receptor le llega otra, ¿vale? Entonces el man in the middle es el que se pone ahí en medio a alterar esa comunicación, ¿vale? Explotación de vulnerabilidades es otro ataque común. O sea, al final estamos hablando de sistemas de software. Ninguno es 100% perfecto, siempre va evolucionando todo esto y van apareciendo vulnerabilidades que si se conocen y no se, o sea, si se desconocen y no se protegen contra ellas y el atacante las conoce, pues las aprovecha en tu contra, ¿de acuerdo? Bueno, fuerza bruta es intentar entrar a base de combinación de prueba y error de usuario y contraseña. Aquí no hay mucha más ciencia. Bueno, sí, bueno, scripts que se crean para hacer esto estarán más o menos optimizados. Inyección SQL es el último que vemos así más común en sistemas de escala, ¿no? Inyección SQL consiste en insertar código malicioso
en la base de datos conectada al SCADA, ¿vale? Entonces, bueno, con estos ataques en mente están aquí resumidos. Hay más, por supuesto. No hemos hablado de la ingeniería social, que es básicamente manipular a todo el personal, ya no solo con phishing, que son mensajes así, sino, no sé, visitas de proveedores, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos más. Pero bueno, estos son un poco los más comunes y de los que vamos a hablar hoy y de cómo protegernos. Volvemos a nuestra foto, volvemos a nuestro diagrama, nuestra arquitectura de sistema genérico. Y ahora, sabiendo estos ataques, vamos a ver dónde podrían aplicar en esta arquitectura esos ataques que hemos visto. Por ejemplo, denegación de servicio, inundar al servidor con peticiones. Generalmente se aplican al servidor web del SCADA en este caso. Entonces, donde haya clientes web, ya sea los propios del SCADA o, bueno, generalmente aquí, ¿no? En las partes de servicios externos, inundarlo con peticiones, peticiones, peticiones hasta que se sature. Después, inyección SQL, pues por supuesto en la base de datos conectada al SCADA. De hecho, esto se puede originar en una pantalla del SCADA. Si tienes una pantalla en la cual puedes insertar código de forma libre, pues puedes meter cualquier código aquí de inyección SQL, ¿vale? A través de todo bueno, atravesando el servidor y entrando a la base de datos, ¿vale? La fuerza bruta en cualquier punto del sistema que se necesite autenticar contra el servidor. En el caso de la herramienta de diseño, en el caso de Advisor, a través de OPSWA, porque la herramienta de diseño se conecta por OPSWA. Y en caso de los clientes y de esos clientes REST o clientes de web services externos, pues también autenticarse contra el servidor web de Advice, del SCADA. ¿Qué más? El malware. Bueno, el malware en todos los directorios de todo software, al final no dejan de ser directorios, que si pones ahí un archivo malicioso, pues ya está. Y bueno, y en esos ficheros de texto, en este caso, donde nos estamos comunicando con el SCADA, pues también. ¿Qué más ataques hay? La explotación de vulnerabilidades que dijimos antes. Pues en realidad en cualquier software, en el propio SCADA, en la base de datos, en el web service, en el software del PLC, en el OPC Server, cualquiera de ellos, pues que tenga vulnerabilidades, pues es potencialmente atacable, ¿no? Y después el man in the middle, el hombre en el medio, en cualquiera de estas líneas, ¿no? En cualquier comunicación entre un punto y otro, se puede incrustar una persona, un atacante, absorber la información y alterar el mensaje. Entonces, todo esto ahora es rojo sangre, muy incómodo de ver e inquietante, ¿no? Pues entonces, bueno, vamos a ver las herramientas, o sea, las medidas de protección de forma resumida y luego entramos en la guía. Entonces, ¿cómo nos protegemos para cada uno de estos ataques? Falta el phishing, que lo voy a dejar para el final, porque el phishing, como dijimos, no es de sistema, es de personal. Entonces, medidas de protección. Ante el phishing, dije que lo dejaba para el final, la parte detallada, pero el resumen sí lo puedo decir, que es básicamente formar al personal, todo aquel que toque el software o toque la infraestructura de la compañía tiene que tener un mínimo de formación y concienciación en ciberseguridad, ¿vale? Todo. Y también aplicando, pues, los administradores de la infraestructura, aplicando reglas de filtrados de emails, de mensajes, confiando en ciertos remitentes, etcétera, ¿vale? Eso es tema más de eso, de administrador de infraestructura. Lo mismo con la protección frente a malware, pues bueno, antivirus y también control de acceso y privilegios a los directorios y a distintos software y al usuario que ejecuta el software en el sistema, ¿vale? Denegación de servicio. Aquí ya sí que entramos bueno, sí que hay medidas de protección a nivel IT, pero también el software tiene estrategias de prevención y mitigación de denegación de servicio, ¿vale? Y también, ya que estamos en un sistema SCADA, podemos decirle al SCADA que se monitorice a sí mismo. Por ejemplo, en Advice hay variables de sistema que ya están hechas, o sea, no hay que hacer nada, y que las podemos trasladar a una pantalla de rendimiento del servidor. Vale. Perdón, ¿se me escucha bien? Están dando ahí una pausa. De momento se me escucha bien. Si me pueden decir en el chat, se lo Sí, agradezco, ¿eh? Sí, se escucha perfecto. Vale, bien. Sí, se genial. escucha bien. Muy bien, gracias, gracias. Seguimos. Denegación de servicio. Vale, lo de monitorización del propio sistema. Pues bueno, aprovechar eso, ¿no? A ver, es una medida indirecta de monitorización, pero si empiezas a ver que el servidor se empieza a saturar, te llegan alarmas, lo que sea, pues bueno, tienes cierto margen de maniobra. Pero bueno, esto, bueno, es algo a tener en cuenta, no tanto para protegerse, sino también por medir el propio servidor, que no se sature por otros motivos, ¿de acuerdo? Más cosas. El man in the middle se resuelve cifrando las comunicaciones, todas las que se puedan cifrar, ¿vale? Entre clientes web y servidor web, entre OPC UA y aquellas que no se puedan cifrar, por ejemplo, si de la SCADA tenemos que comunicar con un PLC que habla el protocolo Modbus TCP,
Modbus TCP no es cifrable, es un protocolo bastante básico y muy utilizado. Entonces hay estrategias que se pueden usar, ¿vale? Establecer VPNs y también Edge Computing. Esto lo veremos en detalle luego, porque si bien Edge Computing, el concepto en sí, no está hecho solo para la seguridad es uno de sus puntos fuertes, ¿vale? Lo veremos luego. Para la fuerza bruta, bloqueo de cuentas. O sea, cuando hagas 3 4 intentos, que se te bloquee la cuenta. Y también autenticación multifactor. Aunque adivines usuario y contraseña, pues tengas autenticación al menos en 2 pasos, ¿no? También haremos un ejemplo de esto luego con Advice. Para el tema de explotación de vulnerabilidades, conocer el software que están utilizando, conocer sus posibles vulnerabilidades y obrar en consecuencia, o sea, configurar en consecuencia. Y además, por supuesto, el tema de parches y actualizaciones regulares, tenerlo al día, ¿de acuerdo? Y para la inyección SQL, en el caso de sistemas SCADA, pues oye, no permitas que cualquier usuario cliente pueda introducir cualquier código o cualquier entrada en el sistema. Si tienes que meter datos en base de datos, ten las queries, las consultas, los inserts ya predefinidos y desde el cliente le pasas parámetros y ya está, que es lo que se hace, o lo que se debería hacer, ¿vale? Pues muy bien, estas son un poco las medidas de protección que, una vez aplicadas, repito, esto, hay mucho más que todo esto. O sea, estoy un poco poniendo el punto de referencia en el SCADA, pero hay que poner punto de referencia en varios sitios. Pero bueno, seguimos adelante. Una vez hecho todo esto, pues ya está, el sistema quedaría decentemente protegido frente a esos ataques que hemos visto. Pero ¿qué pasa una vez ya estamos dentro? No, no porque seamos un atacante y estemos dentro, sino que somos un usuario de la plataforma y estamos dentro porque es nuestro trabajo. ¿Qué pasa luego? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Pues bueno, eso es lo que se suele especificar, ¿no? Todo esto es básico. En el pliego de condiciones del proyecto se especifica pues que estos usuarios de este grupo tengan estos permisos y puedan hacer estas cosas y este otro no. ¿Vale? También un registro de auditoría, todo lo que haga cada usuario de cada grupo que quede registrado, ¿vale? Y que preferiblemente que no sea alterable el registro, porque si no, no, ¿vale? Para que quede acceso. También hablamos de ciberseguridad en permitir entrar o lo que sea, o sea, en impedir que atacantes entren, pero también hablamos de seguridad de datos, ¿vale? Entonces es interesante contemplar una redundancia y una alta disponibilidad de los datos para eso, para tener una integridad de esos datos y que sean confiables, ¿no? En general, esto es un concepto general. También como medida quizás de recuperación, no tanto de protecciones, realizar backups periódicos de todo lo que se pueda y tener un plan de recuperación. Lo típico, ¿no? El típico virus que te infecta y que te piden un rescate. Bueno, si tienes un plan de recuperación, no vas a pagar ningún rescate, ¿vale? Y bueno, lo que decíamos de monitorización continua. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la guía de seguridad que integra tanto la protección frente a ataques anteriores que hemos visto, con funcionalidades, en este caso con Advice, para dotar de este tipo de seguridad ya una vez estamos dentro, ¿vale? Entonces, lo que voy a ir haciendo es ir saltando un poco de la diapositiva a la configuración en el software y vamos haciéndolo así, ¿vale? Entonces, guía con las medidas de seguridad. La primera medida de seguridad que vamos a poner aquí, esto no tiene que ser estrictamente por este orden, pero bueno, algún orden había que poner, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a configurar usuarios, grupos y permisos con políticas de contraseña, ¿vale? Que tenga cierta complejidad la contraseña y que tenga bloqueos cada X tiempo, ¿vale? Y en combinación con esto, vamos a definir el mecanismo o modo de autenticación contra la escada de usuarios más adecuado. Es decir, si estamos dentro de una planta que ya está bastante protegida aguas arriba por la red y tal, pues bueno, nos basta o nos bastaría con que la autenticación la gestione el propio SCADA. Es decir, entra el usuario operador 1, se autentica contra el SCADA directo. Y eso pues ya está bien, es seguro. Ahora bien, hay otras arquitecturas, otros casos de uso donde a lo mejor el usuario está afuera o hay varios segmentos de red. Entonces quizás pueda ser interesante delegar esa autenticación del usuario, no tanto de los grupos, bueno, también, delegárselo al Active Directory de Windows o LDAP en general. Entonces, integramos el SCADA con Active Directory, hacemos un match de los grupos que queramos, o sea, absorbemos los grupos del Active Directory que queramos para el SCADA y usamos esos grupos luego para los permisos, ¿no? Entonces, el usuario no hace falta estar dando de alta usuarios en el SCADA, sino que los absorbemos del Active Directory, ¿vale? O también si estamos en sitios en cloud, ¿vale? Con escadas en la nube o con aplicaciones no tan escada, porque estamos hablando de escada, pero es que en realidad con Advice se puede hacer
aplicaciones incluso de más alto nivel, dashboards, reportes, sistema MES incluso, aplicaciones MES. Entonces, pues si en ese ejemplo, si estamos en cloud, existe el concepto de los proveedores de identidad que validan la entrada de usuarios a través de sistemas más bien así distribuidos o grandes, ¿no? Y en cloud. Entonces, ¿cómo sé que el usuario que está entrando es correcto? Pues bueno, existen proveedores de identidad federados que certifican o que validan ese usuario que está entrando, ¿no? Esto Advice también lo tiene. Entonces, vamos a entrar a Advice a ver un poco dónde se configuran estas cosas. Esto es algo bastante sencillo. En primer lugar, vamos a definir un par de usuarios. Bueno, están definidos, se los voy a mostrar. Y vamos a ver los métodos, estos métodos de autenticación en Advice. Entonces, entramos a la herramienta de diseño de Advice, el Builder, y para el tema de usuarios los creamos aquí en la sección usuarios y grupos. Cada escala lo tendrá aparecido. Entonces, en la sección de usuarios, por defecto viene el usuario root. Este viene creado por defecto y es el administrador general del sistema, que viene por defecto. He creado el usuario escada user 1, que si le hago doble clic, pues se abre este entorno. Aquí podemos rellenar el nombre completo, el idioma que va a tener por defecto, qué pantallas quiero que este usuario vea por defecto. En esas pantallas puedo tener una navegación exclusiva para ese usuario si quiero. Entonces podemos orientar la navegación al usuario o al perfil de usuarios. Esto es interesante porque aquí se hace simplemente con un par de clics. Después tenemos aquí en Access Rights una primera capa de seguridad. ¿Qué le vamos a permitir a este usuario? Pues le vamos a permitir acceder a la visualización y no le voy a permitir acceder al OpenSea Server. Engineering se refiere a esta herramienta que estamos viendo ahora, el Builder. Es decir, que el cada user 1 no puede abrir esta herramienta de diseño, y que no sea administrador del proyecto y que no pueda ver el address space ni... Porque al final Advice es OpenSea Server. Entonces, cada elemento de Advice es OpenSea y se define aquí. Entonces, que tampoco tenga acceso a esto. Solo que sea un usuario de visualización. Que tenga este correo electrónico, es el mío, para hacer un par de ejemplos hoy. Y la autenticación de doble factor la vemos luego. Y aquí le cambiamos la contraseña, ¿vale? Y aquí fíjense que tenemos una pequeña estadística de cuántas veces ha sido bloqueado este usuario y cuántas veces ha fallado en los intentos de logarse, ¿vale? Y luego un poco más abajo tenemos a qué grupos pertenece. Cuando creamos un proyecto en Advice hay este grupo Anonymous y este autenticado por defecto. O sea, o eres anónimo o estás autenticado. Esos son los dos grupos que hay. Pues yo he creado además el Operators y Supervisors. Y he metido al SCADA User 1 en Operators y al SCADA User 2 en Supervisors, para hacer un par de ejemplos ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, usuarios, grupos. Y ahora con el con el método de autenticación. Vamos a ver. Modos de autenticación. Hemos dicho que lo haga el SCADA, que lo integremos con Active Directory, que lo integremos con proveedores de identidad, me olvidé de uno, que era el delegar la autenticación al navegador web. Estamos hablando de un sistema SCADA que es SCADA web puro. Entonces, que la autenticación la hagamos en el navegador. Vamos a ver aquí en Web Server. Tenemos por un lado, esto se crea solo, se crea por un lado el servidor web HTTP y el HTTPS. Concepto muy básico para los que no lo sepan. Servidor web HTTP es que la comunicación entre el cliente web, es decir, el navegador, y el SCADA no está cifrada. La HTTPS es que sí está cifrada. Vamos a ver primero el ejemplo de modelo de autenticación, perdón, método de autenticación sin cifrar, y porque la parte cifrada la vemos en el punto número 5 en un ratito, ¿vale? Entonces, doble clic aquí y se nos abre la edición de este servidor web y aquí tenemos el modo de autenticación. Repasando, form es que la autenticación la haga la SCADA. Entonces le damos a OK y si lanzo el cliente, a ver que lo lanzamos desde aquí. Si lanzo el cliente tenemos esto, ¿no? Tenemos aquí, bueno, en este caso estamos permitiendo visualizar por defecto sin logarse, pero si nos logamos nos podemos logar en el SCADA. SCADA user 1. Le ponemos su contraseña, damos OK y me equivoqué en la contraseña. Me volví a equivocar en la contraseña, último intento, si no la cambio. Pues me volví a equivocar. Siempre pasan estas cosas. Entonces, change password, lo puedo hacer porque soy root, que soy administrador del sistema. Ok, vamos a ponerle la misma al SCADA user 2. Perfecto, vamos a lanzar el cliente desde aquí.
Vale, y nos logamos con SCADA user 1. No me quiero entretener aquí, que es lo más básico. Vale, nos logamos con SCADA user 1. Vale, ya está. Estamos entrando al sistema con este usuario. Vamos a aplicar una medida previa, ¿vale? Vamos a ir aquí a Access Control y vamos a decirle que pueda entrar al sistema, o sea, puedas visualizar lo que sea, solo si estás logado. Entonces venimos a Access Control y en Settings hacemos check aquí, que por defecto viene deshabilitado. Es decir, que haya que autenticarse sí o sí para acceder a la visualización. Le damos a OK, refrescamos la sesión. Al refrescar la sesión me desconecto porque el login está hecho en Advice, no en el navegador, ¿vale? Entonces me desconecto y ahora aparece este formulario de entrada de login, ¿vale? Bien, hacemos el login y otra vez, no puede ser. Vale, ya sé por qué. La mayúscula. Bien, lo mismo, hemos entrado, ¿vale? Y cuando me desconecto me deslogo. Perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente método de autenticación rápidamente. Entramos al HTTP de nuevo. Lo ponemos en, bueno, NTLM es para, espera que cierro esto. Si lo ponemos en NTLM significa que le estamos diciendo desde Advice, le estamos diciendo a Advice que, oye, utiliza el usuario que está logado en Windows, en el Windows en el que está el usuario ahora mismo. Ese usuario, utilízalo. Y si pertenece a algún grupo de Active Directory, úsalo para los permisos luego de uso del SCADA, ¿vale? Entonces, solo con poner esto aquí y tener grupos que se llamen igual que los grupos del Active Directory, ya estaría hecha la integración con Active Directory, no hay que hacer nada más, ¿vale? Y luego usar esos grupos para eso, para securizar componentes, tags, pantallas, etcétera. Si lo dejamos así, yo no tengo Active Directory, pero si lo dejo en NTLM y lanzo el cliente de nuevo o lo refresco, ahora me tarda un poquito porque tiene que hacer esa conversación con Windows. Bueno, no tardó tanto. Y ahora estoy logado aquí con mi usuario de Windows, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no me puedo deslogar porque la autenticación está hecha en Windows, no en Advice. Bueno, está hecha en Advice a través de Windows. Entonces, pues ya está. Ese sería el mecanismo para integrarnos con Windows, ¿vale? El siguiente, el digest, es delegar la autenticación al navegador web. Simplemente lo cambio, refresco la sesión y ahora fíjense que es el navegador web es el que me pide la autenticación. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? En cada navegador aparece un poco distinto, pero es un formulario de dos campos, ¿vale? Y ya está. Está refrescando. Creo que cuando hago el cambio a digest, tarda un poco más en aceptar esto, porque tiene que cerrar la sesión anterior que estaba en el Active Directory. Si no, lo probamos de nuevo. Lo lanzo desde aquí. Aquí, se quedó en el caché. Y ahora no me puedo deslogar. ¿Por qué? Porque me logué con el navegador web. ¿Vale? Entonces el usuario ahora está en la sesión web. Entonces tendría que cerrar la sesión del web para deslogarme. ¿Vale? Esos son un poco los métodos que hay. Hay uno más, que es el script, que lo usamos para autenticarnos a través de un script. Por un lado de login y por otro lado de logout. Es decir, para entrar y luego para salir. Entonces, eso lo podemos usar para hacerlo como queramos. Si queremos hacer buenas prácticas de seguridad, pues hay unas templates con unos scripts para autenticarnos por ahí que podemos importar. Y en ellas figura la conexión a OpenID, que es el que nos permite luego conectarnos con esos identity providers que hemos dicho, ¿vale? No nos da tiempo de ver esto hoy aquí, pero bueno, está explicado en el manual. Lo voy a dejar en form. De hecho, este lo voy a dejar en form, pero luego el que usaremos es el HTTPS, ¿vale? Ok, pues bueno, hemos explicado un poco los métodos de autenticación. Así como recomendación general, el digest suele ser el más... A ver, siempre hay que analizar proyecto por proyecto, caso por caso, arquitectura por arquitectura, pero de forma general, el digest suele ser el más, no sé si decir el más seguro, pero bueno, bueno, sí, el más recomendado. Pero bueno, que repito, que si estamos dentro de una planta y todo está bien, dejárselo a la escada que haga la autenticación, pues ya es seguro también. Pero bueno, así como recomendación súper general, donde hay mucho internet, mucho expuesto fuera, Digest es recomendable, ¿vale? Muy bien, seguimos. Entonces, ahora que tenemos hechos los usuarios con sus políticas de contraseña y demás, bueno, no le he explicado la política de contraseña, ahora la explico y además me meto ahora en el siguiente punto, que es configurar control de acceso, es decir,
que el usuario es cada user 1 puede hacer una cosa y el 2 no, y al revés. Voy a hacer un par de ejemplos rápidos, aunque sea para que vean dónde se toca esto, ¿vale? Entonces, primero explico dónde se aplican las políticas de contraseñas. Las aplicamos aquí en Access Control, Settings, y aquí tenemos esta pestañita que se llama Password Policy, y aquí lo activamos y aquí podemos definir la política de passwords que queramos, ¿no? De mínimo de longitud, que tenga minúsculas, mayúsculas, que tenga un carácter especial, que no coincida con el nombre, etcétera. Y aquí la caducidad. Y también avisos de, oye, va a caducarte la contraseña en 3 días, cámbiala. Este tipo de políticas, ¿vale? Hay que aplicarlas. Bien, entonces ahora voy a hacer un pequeño ejemplo donde les cada user 1 y el 2 pues accedan cada uno a su pantalla. Yo tengo aquí hechos dos displays. Aquí en Displays Main tengo aquí un display que se llama Display 1, que es una pantalla que solo es un texto que pone Display 1, y el 2 igual, pero con el 2, ¿vale? Entonces, si vamos a nuestro sistema, ahora mismo no estoy logado, lo cambié a Form, no estoy logado y no tengo, no veo esos displays 1 y 2. En cambio, si me logo con el SCADA User 1, vaya, SCADA-user 1, debería poder solo ver el display 1. Entonces vengo a la carpeta main y solo veo el display 1, efectivamente. El 2 no lo veo. Ahora les explico dónde lo he hecho. Me salgo, me logo con el SCADA User 2 y solo vemos el display 2, efectivamente, ¿vale? ¿Y qué más? Además, el ejemplo, estamos poniendo que en esta pantallita general que veíamos al principio, que teníamos aquí un botón y un círculo de un color, solo podamos ver el valor que, bueno, el círculo es, ahora lo vemos, ¿vale? Pero bueno, este botón está asociado a un tag, que es este booleano. Entonces, cuando yo lo pulse, este círculo me cambia a verde si el valor del booleano es 1 y me lo cambia a rojo si el valor del booleano es 2. Perdón, si es 0. Y solo puedo hacer eso si soy un usuario del grupo operadores. Si no, no puedo ni siquiera ver en qué color está ni en qué estado está. Esa es la lógica que hay implementada. Entonces, si volvemos al cliente, ahora mismo estoy con el usuario 2. Aquí no veo en qué valor está. No tengo permisos ni de lectura. En cambio, si voy al usuario 1, también, bueno, tampoco lo veo si no estoy en ningún grupo o solo en el grupo anónimo, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Me logo con el user 1 y sí que puedo no solo ver el valor, sino también enviar comandos, ¿vale? Entonces, ¿dónde he aplicado esta configuración de seguridad de las pantallas y del tag? Pues lo hemos hecho en el Access Control, ¿vale? En la matriz de permisos, esta de aquí, Assign Access Rights. En Advice se asigna de la siguiente manera. Tenemos en la capa superior izquierda, en el cuadrante superior izquierdo, funciones generales. En el superior derecho, los grupos. En el inferior derecho, los permisos de cada una de las funcionalidades y de los grupos. Y en el inferior izquierdo, las cosas personalizadas que queremos hacer. Por ejemplo, pues yo he cogido este bool, lo he arrastrado hasta aquí y aquí lo tengo. Entonces a este le asigno al grupo operadores permisos de lectura y escritura y visibilidad. En cambio, a los demás grupos no tienen ningún permiso, ¿vale? Por eso lo puedo tocar, lo puedo escribir desde, incluso leer y escribir desde operador SCADA user 1 del grupo operators, pero del otro no. Y con la pantalla del display 1, que el operador tenga permisos de lectura, el supervisor no, y el display 2 al revés, ¿vale? Aquí es donde se ha hecho esto. Y cada vez que queremos securizar algo, lo arrastramos aquí y le aplicamos la seguridad en base a los grupos. Repito, grupos hechos en Advice, grupos importados de Active Directory, lo que queramos, ¿vale? Esto es independiente del método de autenticación. Continuamos. Siguiente punto. Restringir el acceso a la herramienta de ingeniería. Todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho con el builder y aquí estoy autenticado con el usuario root. Por defecto en Advice el usuario root viene sin contraseña. Primera recomendación, cambien eso, pongan una contraseña al usuario root. Entonces vengo aquí a mi usuario root y le ponemos aquí un password, ¿vale? Le dejamos la vieja contraseña es vacío, sin nada, le ponemos una contraseña de acuerdo a las políticas de contraseñas previstas, descritas anteriormente. ¿Vale? Le damos OK.
Y hasta ahora sí que tenemos una contraseña al menos con el usuario root. Y a los demás no quiero darles acceso a la herramienta de diseño. Por lo tanto, cuando creamos un usuario, asegurarnos de que este esté sin clicar. A menos que creemos un usuario aparte que sea developer o administrador, lo que sea. Entonces eso queda ahí, para los pliegos de condiciones. ¿Vale? Siguiente. Siguiente punto a securizar. Aquí es donde me voy a entretener un poquito más, que es en el cifrado de las comunicaciones, ¿vale? Actualmente el protocolo de cifrado más robusto es el TLS versión 1.3. Se conoce TLS barra SSL. Estrictamente hablando es TLS. SSL es más antiguo. Pero digamos que coloquialmente, si se dice SSL hoy en día, se refiere a TLS. Y la versión más... Bueno, esto hay que asegurarse. Cuando estén hablando con alguien, asegúrense. Oye, ¿te refieres a TLS, verdad? Sí. O no. SSL antiguo. Lo digo porque, bueno, TLS es una evolución de SSL. Entonces, a día de hoy, la versión 1.2 sigue siendo robusta y segura. La versión 1.3 es un poco más, o sea, es más segura, pero porque está hecho de una forma más eficiente, el algoritmo, ¿vale? Pero bueno, si ven todavía versión 1.2, no se asusten. Asústense si ven TLS 1.1 o 1.0 o SSL a secas, ¿vale? Esto, bueno, como consideración general. Ahora bien, vamos a ver, hacer un ejemplo con Advice de cómo se establecería una comunicación con cifrado OPC-UA hacia una fuente de datos OPC-UA y cómo se haría cómo haríamos una comunicación cifrada hacia el cliente web por HTTPS, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cada. En primer lugar, vamos de nuevo al builder y vamos a establecer, bueno, vamos a ver una conexión que tengo hecha a un servidor OPC-UA, ¿vale? En nuestro dibujito, pues era eso, el servidor SCADA comunicando con un servidor OPC-UA, en este caso es de simulación, es el PROSYS. Se lo pueden descargar, PROSYS OPC-UA Simulation Server o cualquier simulador de OPC, ¿vale? En este caso, o Vinode, por ejemplo, que es otro de nuestros software, todo esto lo tiene a la vanguardia también. Entonces, en este servidor OPC-UA de simulación, bueno, aquí tenemos una pequeña pantalla de status. Vamos a los endpoints, que son las URLs de conexión posibles, ¿vale? Entonces aquí tenemos la parte de OPC-UA TCP. Entonces aquí nos da la ruta de conexión, que es básicamente el nombre de host, puerto por el que está escuchando, que lo podemos cambiar aquí, y el nombre del servidor, que lo podemos cambiar aquí, ¿vale? Luego a continuación los modos de seguridad OPC-UA, que si se fijan tengo habilitado solo firmado o firmado y encriptado. Y luego aparte aquí abajo tenemos las políticas de seguridad OPC-UA, ¿vale? Que son estos cifrados de aquí. Cualquiera de ellos es totalmente válido, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las formas de conectar que tenemos hacia este servidor, ¿vale? No estamos permitiendo conexiones no seguras. Y después si vamos a la parte de usuario, hay un dado de alta un usuario que se llama OPC-UA User y aquí arriba estamos viendo que no está permitido conectar a este servidor OPC-UA de forma anónima, sino con usuario y contraseña y también con la vía del certificado. Entonces, dicho esto, tenemos aquí un usuario que se llama OPC-UA User 1 y que tiene una contraseña. Entonces vamos a ver esa conexión desde Advice. Para crearla es clic derecho, añadir conexión, OPC-UA. Y una vez lo añadimos, le ponemos aquí un nombre. Yo le puse OPC1. Y aquí tenemos esa ruta de conexión OPC-UA por TCP, que es justamente esta de aquí arriba. Es la misma, ¿vale? Le ponemos eso como ruta de conexión. Luego pasamos a la parte de seguridad. Aquí le indicamos cuál de las políticas de seguridad vamos a usar y cuál es el modo de encriptación de la capa de transporte, ¿vale? El Sign and Encrypt. Y luego, para el de intercambio de certificados digitales, hay que indicarle dónde está el certificado digital del cliente de Advice y la clave privada. Entonces, por defecto, Advice y seguramente cualquier otro software tienen un certificado digital autofirmado. Es decir, un certificado digital, si queremos que sea totalmente válido y totalmente seguro, ese totalmente, siempre hay quien trata de destruirlo, ¿no? Pero me refiero a que si queremos que sea lo máximo seguro posible, el certificado digital tiene que emitirlo una entidad federada, ¿vale? Pues en España tenemos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que los emite. O también proveedores de identidad como 0SSL o como Let's Encrypt, que son más internacionales. Entonces son entidades federadas que emiten certificados digitales para tu servidor. Entonces hay unos datos que tienes que introducir y se crea un certificado digital.
Entonces, ese certificado digital es válido porque está validado y chequeado por una entidad federada, certificadora. ¿Qué pasa? Que, bueno, que eso es un paso adicional que hay que dar, tengas el software que tengas. Entonces, siempre hay un certificado autofirmado. Es como yo decir, oye, tranquilo, yo soy seguro. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí, para hacer pruebas y para comprobar que todo esto funciona está bien. Y de hecho, bueno, es un cifrado ya en sí, pero lo ideal es tener un cifrado, un certificado de una entidad federada. Entonces, en este caso, estamos pasándole el autofirmado de Advice que viene por defecto en esta ruta, ¿vale? En Program Files, Advice, PKI, CA, Certs, y tenemos el del cliente y el del servidor. Y lo mismo con la clave privada, ¿vale? Entonces le indicamos esto, entonces le pasamos todo esto al servidor OPC-UA, se intercambian los ficheros. De hecho, en el servidor OPC-UA probablemente haya que ir a la parte de certificados y darle a confiar. Es decir, oye, estoy recibiendo una petición de este advice. Vale, sí, sí, confío en esto. Entonces lo aprobamos manualmente y después se establece esta comunicación. Y aquí tenemos los datos del certificado que, mira, aquí lo dice, self-sign, autofirmado. ¿Vale? Entonces, este es un poco el mecanismo de conectarnos desde Advice, desde el punto de vista de seguridad y luego desde el punto de vista de autenticación, pues autenticarnos contra el servidor OPC-UA con un usuario existente en el servidor OPC-UA. En este caso era el OPC-UA User 1 con su contraseña. Aparece así de largo porque está encriptado también, ¿vale? Y ya está. Entonces, con esto se establece la conexión segura a, a la capa OPC-UA. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, que era el de la parte del servidor web. Entonces, dijimos que cuando... Ay, me salté, quería abrir el builder otra vez. Dijimos aquí que estamos usando para explicar los métodos de autenticación el servidor HTTP, es decir, sin cifrar desde cliente a servidor esa comunicación, si hay un man in the middle y es capaz de entenderla y por lo tanto de manipularla. Entonces, la manera de protegerlo es cifrándolo y es dando de alta el servidor HTTPS. Entonces, aquí vamos a habilitarlo, le damos a autenticación form, me vale, y aquí en la parte del... Bueno, hay un paso previo. Lo ideal, lo que habría que hacer sería crear un dominio, ¿vale? Para que los clientes no apunten directamente a la IP de mi máquina, del servidor de Advice, sino que apunten a una URL de un dominio, ¿vale? Entonces hay que crear un dominio y ese dominio es el que habría que certificar, ¿vale? Ese servidor, mejor dicho. Entonces, yo tengo un dominio creado que se llama scada.bstrsl.com. Lo que pasa es que no van a poder acceder porque está dentro de nuestra red. Pero bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, he certificado ese dominio y le he pasado estos certificados. Entonces, aquí, o sea, he creado certificados con 0SSL, que es una de las entidades certificadoras. Le he pasado los datos del servidor donde está el dominio. Ese dominio luego apunta a Advice. Y con esos datos que me arroja que le fui poniendo al 0SSL, se creó el certificado. Entonces me lo descargué y lo puse en la ruta donde están los certificados de Advice, ¿vale? Y es justamente este, Certificate CRT, ¿vale? Y lo mismo con la clave privada, ¿vale? Cuando te descargas el certificado de esta entidad federada, pues te descargas el certificado y la clave privada. Los indicas aquí y luego hay un paso adicional. Hay una guía para esto, se los pasaremos en la próxima semana, les pasamos un email con todo, con la grabación de esto, con la presentación y con unos cuantos recursos. La guía en formato PDF con ejemplos y también, sí, la guía exacta de cómo usar 0SSL para emitir un certificado, ¿vale? Para no hacer esto ahora en tiempo real. Pero igualmente, o sea, con cualquier certificado, con cualquier entidad, los pasos serían estos, ¿no? Indicar en estas rutas dónde está el certificado digital del servidor y la clave privada, ¿vale? Entonces, con esto luego falta un paso y es decirle al sistema operativo donde está Advice que confíe en ese certificado, ¿vale? Importarlo y decirle que es de confianza, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues ya la parte de HTTPS está correctamente habilitada a través de ese dominio. Entonces, si yo voy a, dijimos que era scada.bstrsl.com, estamos aquí, bueno, estamos accediendo ya de forma segura por HTTPS, ¿vale? La conexión es segura, tiene un certificado válido, aquí lo podemos ver, ¿vale? Con la entidad esta que lo certificó. Y lo que hacemos es lo de siempre, pues ahora logarnos, tenemos exactamente la misma aplicación que teníamos antes, ¿vale? Espera que estoy en mayúsculas otra vez.
Entonces le damos a login y tengo exactamente lo mismo, la misma gráfica, el mismo botoncito, los mismos permisos, etcétera. Para comprobarlo, pues hacemos alguna modificación, si quieren. ¿Vale? Esto pues lo arrastro para abajo, guardo, refresco la sesión, me tengo que volver a logar y aquí tenemos aquí abajo el ejemplo, ¿vale? Pues bueno, hemos cifrado las comunicaciones OPC-UA hacia una fuente de datos y hemos cifrado la parte del servidor web, ¿vale? Pues bien, ¿qué más? Tenemos que recuerdan el dibujito, la arquitectura, ¿no? Recuerda que había clientes internos y clientes externos. Pues cuando hay clientes externos, si, siempre, o sea, hay empresas que dicen, no, yo no quiero clientes externos, que nadie que esté fuera pueda acceder. Pero si hay la necesidad de que se pueda acceder desde fuera, vamos a ver cuál es la forma más segura posible. Vamos a ver dos formas, ¿vale? Entonces, la primera sería, bueno, vamos a disponer lo que queremos. Lo que queremos es que un usuario remoto externo acceda al servidor SCADA. Lo más inseguro es, oye, IP pública y que todo el mundo acceda a la IP del SCADA, se conecte y después ya le delegamos la seguridad simplemente a la autenticación, ¿no? Que pueda entrar y demás. Pero claro, cualquier usuario va a conocer esto y puede entrar porque es una IP pública. Eso no es lo más seguro. Hemos dicho que hemos creado un dominio. Hemos creado un dominio, escada. En este caso, bestseller.com. Entonces este lo que accede es al dominio. Esto ya lo tenemos cifrado. Y eso ya nos podría valer para según qué proyecto, ¿vale? Cuando no nos importa que cualquier usuario desde fuera a través de Internet pueda llegar a nuestra URL, porque nuestro proyecto incluso queremos que sea así, pues esto ya estaría bien, ¿vale? Le estamos delegando la autenticación, o sea, la seguridad de la autenticación, que faltaría un pasito, que es aplicarle el doble factor de autenticación que ahora lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, ya estaría bien, pero esto no es lo que se suele querer en proyectos de automatización, de escala. Es decir, si hay que conectarse desde fuera, que sean solo tres personas concretas desde tres ordenadores concretos y en tres rangos de IPs concretos, ¿vale? Nadie más ni nada más. Entonces, si es así, pues evidentemente hay que dar de alta un servidor VPN, ¿vale? La VPN, para los que no lo conozcan, lo que establece es que este usuario remoto se conecta a un servidor VPN, también a través de un dominio. Todo esto suele venir encapsulado en el mismo software de VPN. Y lo que hacemos es, oye, necesito conectarme a la VPN esta, que tiene conexión con este dominio. Entonces le pide autorización y si está autorizado, se establece un túnel. Entonces estos usuarios van a figurar dentro de esta red de interna como si fuera un nodo más interno, ¿vale? Lo estoy diciendo así muy bruto, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, una vez establecida esta conexión, estos clientes son como si fueran internos, ¿vale? Pero estamos autorizando dispositivos en específico, ¿vale? Entonces, una vez así, pues ya podemos acceder al servidor y trabajar, ¿vale? Como decía, tanto si lo estamos haciendo con VPN, como con clientes internos solamente, como con clientes externos capaces de llegar directamente al servidor de dominio, convendría aplicar el doble factor de autenticación, la autenticación de doble factor al menos, ¿vale? Vamos a ver en Advice dónde se haría eso. Entonces tenemos aquí otra vez en la capa de Access Control, en Settings, tenemos en esta tercera pestaña Two Factor Authentication. Entonces la podemos activar y aquí podemos decirle, oye, utiliza autenticación a través de app. Y en este caso usaríamos la aplicación del dispositivo. Puede ser Google Authenticator, Microsoft Authenticator. O también podemos usar autenticación a través de un correo electrónico, ¿vale? Entonces, el envío del correo se hace a través de un servidor SMTP que hay que configurar previamente aquí. Yo ya lo tengo creado. Y nos va a mandar un email con un código válido durante 30 segundos. Entonces, ese código tenemos que introducirlo. Esto ya lo hemos visto todos los que hemos accedido a sistemas públicos o al banco que queremos hacer una operación que hay que firmar, ¿vale? Es lo mismo. Entonces vamos a recibir un correo desde esta dirección con un código válido durante 30 segundos, que eso nos lo enviará después de habernos logado correctamente. Entonces simplemente con activarlo, vamos de nuevo a hacer el login en nuestro cliente. Vamos a refrescar esto. ¿Vale? Estamos aquí. Vamos a logarnos con SCADA user 1. ¿Vale? Meto la contraseña, le doy login y ahora nos aparece esto, ¿vale? Entonces tenemos que darle a send code vía email y enviar a un correo al correo electrónico asociado a este usuario, que cuando lo creamos aquí
le pusimos un correo, ¿vale? Me puse el mío propio, ¿vale? Entonces le doy a enviar código y me llegará por ahí un mail, que ahora lo abro, ¿vale? Aquí está, tenemos aquí la hora, que se me está haciendo súper tarde. Y aquí está el código, ¿vale? Durante 30 segundos lo copiamos, lo pegamos, verificamos y accedemos, ¿vale? Capa adicional de seguridad. Pues muy bien, continuamos entonces con la guía. Siguiente punto. Para aquellas, hablamos de comunicaciones encriptadas, pero para aquellas comunicaciones que por su protocolo no se puedan encriptar, se puede hacer algo, ¿vale? Vamos a intentar protegerlo lo máximo posible. Vamos a ver una arquitectura de nuevo. Tenemos aquí unos cuantos PLCs que hablan Modbus, por ejemplo, y tenemos una escala central, incluso en otra red o en otro segmento de red, que hay que comunicar con los PLCs. Entonces, si vamos por Modbus, estamos yendo por pooling, protocolo abierto, sin cifrar. Si se dice, oye, vale, establecemos una VPN, entonces eso está bien, por supuesto, pero es la única capa de seguridad que habría. Entonces, se recomienda, no solo por seguridad, sino por otras cosas que veremos ahora, poner un concentrador de datos, poner algo que sí se comunique con los dispositivos a través de su protocolo no seguro, entonces ya nos encargamos de proteger esto, y que cualquiera que se tenga que comunicar con estos dispositivos, que se comunique primero con ese algo. En el caso de Advice puede ser una licencia de Advice, que hay licencias más reducidas, reducidas en precio por su modelo de licenciamiento, que si es solo para esto, para concentrar datos, no tiene límites. Y entonces lo que hacemos es eso. De aquí a aquí, entonces sí que hay una comunicación cifrada y encriptada, que básicamente es OPC-UA, en el caso de Advice. También tenemos Vnode, que bueno, es muy potente en esto, ¿vale? Porque además tiene reverse connection y demás. vnodeautomation.com, ¿vale? Échenle un vistazo. Entonces esta sería una solución. Normalmente se justifican no solo por seguridad, sino también porque puedes hacer más cosas, ¿vale? Puedes historizar aquí, tener un store and forward, definir las alarmas abajo, lo más cerca posible de los PLCs, eh, también tener una visualización local para poder operar en caso de que no tengamos conexión con el servidor central y mucho más, ¿vale? Pero bueno, eso es una forma de proteger aquellas comunicaciones que no son seguras, de que no estén viajando datos inseguros por ahí, ¿vale? Por toda la red. Vale, ¿qué más? Bueno, ahora entramos ya en una serie de conceptos que son más de genéricos, de sentido común, que como dice un compañero es el menos común de los sentidos, y es básicamente proteger los directorios de SCADA en el sistema operativo. O sea, todo el directorio de la SCADA, protégelo, ¿vale? Así como el acceso al propio servidor, que no cualquiera puede entrar a ese servidor. Pues son cosas de sentido común, al igual que restringir los puertos en el firewall, dejando operativos solo aquellos conocidos para la SCADA y que sean necesarios, ¿vale? Y que, bueno, y que estén monitorizados y etcétera. Tener un plan de recuperación, ¿vale? Lo hemos dicho, garantizar los datos, tener una redundancia. Si estamos en entornos virtualizados, también tener estas copias de seguridad. Y en el propio SCADA tener en el caso de Advice lo vamos a ver ahora, al menos tener una función que vaya haciendo backups de toda la configuración del servidor de SCADA en directorio seguro. Lo muestro brevemente, que es rápido. Entonces yo aquí tengo un pequeño script, que este script si lo ponen exactamente aquí, en Library Project, Script Library, si ponen este script aquí, les va a hacer una vez al día una copia de seguridad del nodes.db, que es el fichero general de configuración de toda la escala, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un parseo de fechas para luego cambiarle el nombre al archivo, incrustarle la fecha, y la función es esta, server.database.backup. En otros escadas, pues no es con un pequeño código, sino con una sección en concreto, pero al final el resultado es el mismo, ¿vale? En este caso estamos enviando una vez al día a las 12 de la noche porque tengo aquí un timer activado como trigger. El trigger es el que me va a ejecutar este código y es para que una vez al día a las 00.0000 se ejecute este código. Entonces tendré un backup diario en este directorio que luego lo puedo mover a una nube o lo que sea, ¿vale? Con una rutina, ¿vale? Entonces, bueno, plan de recuperación. Ok, lo de mantener el software actualizado es también, tengo que decirlo, ¿vale? Es obvio y de hecho les quiero presentar un poco en Advice las opciones de soporte que hay. Cuando compran una licencia de Advice, por defecto van a tener el soporte técnico estándar, que ya incluye un año de actualizaciones de software, o sea, el primer año siempre lo van a tener, y también van a tener soporte técnico a través de nuestro sistema de tickets y de asistencia por email y por teléfono, ¿vale? También tenemos la opción tienen ustedes la opción de
adelantar el segundo año, en lugar de esperar un año para comprar la renovación, si la adelantan desde el principio, pues además les añadimos un nivel mayor de asistencia a través de sesión remota. Y si adelantan 3 años, todo lo anterior y además 4 horas de diseño y consultoría, ¿vale? Pero bueno, esto lo digo como, también como mensaje comercial, pero para que sepan cómo funciona el tema de actualizaciones con Advice, ¿vale? También destacar que el fabricante, Bachmann Bisutech, lanza 2 actualizaciones anuales siempre, ¿vale? Normalmente en febrero por ahí y en octubre, noviembre. Entonces las actualizaciones son de nuevas funcionalidades, pero en medio van sacando actualizaciones menores con cada vulnerabilidad que vaya apareciendo, pues para aplicar seguridad y también para arreglos de bugs y demás. O sea, es un software que está vivo y en continua evolución, ¿vale? Vale, terminamos ya. Terminamos con el último punto de la guía, que es la formación en ciberseguridad. Todo lo anterior, podemos invertir un montón en tener cuidado, en configurar todo esto bien, en contratar un identity provider, en generar certificados, pero si nos llega ese email o ese mensaje a ese operario, oye, dame acceso a la escada, que en 3 días se queda sin escada, y yo te lo arreglo y te pongo la última versión, que habremos tirado a la basura toda esta inversión de tiempo, dinero, recursos. Entonces, formación en ciberseguridad. Y aquí le voy a dar la palabra a Paula, que está por ahí, si no me equivoco. Paula, a ver si te puedes habilitar el Hola, micro, si estás por sí, ahí, ¿me escuchas? que Bien. tiene un mensaje muy importante, ¿vale? Entonces, Paula, todo Mm. tuyo. Muchas gracias, Ivone. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Garibay, soy coordinadora de formación de Vested Industrial Training Center. Y como bien ha comentado Ivone, todas las medidas de seguridad pueden ser vulneradas si nuestro equipo de trabajo no tiene una formación adecuada para evaluar amenazas y proteger puntos críticos. Bueno, con este propósito ofrecemos los siguientes cursos de información. De formación, disculpa. Próximos cursos: ciberseguridad de entornos industriales e infraestructuras críticas. Nuestro próximo curso para el mercado europeo es la próxima semana, aunque todavía nos quedan dos lugares disponibles. Es el 26, 27 y 28 de junio. Este curso es online, el aula virtual, y es en español. Después, para nuestro mercado en Latinoamérica, el próximo curso que tenemos es el 23, 24 y 25 de julio. También es un curso online y también es en español. Y además de esto, ofrecemos también el curso de formación práctica en tecnología OPC y OPC UA, que también trata temas de seguridad. El próximo curso que tenemos para el mercado europeo será en Madrid, España. Este es un curso presencial en octubre, 15, 16 y 17 de octubre. Es en español. Y por último tenemos un curso online que también será en octubre, 29, 30 y 31. Este sería en inglés, como dije, en la aula virtual. Y bueno, si cualquiera de ustedes está interesado en cualquiera de estos cursos, puede contactar con nosotros por este email o por esta web. Voy a también pegar en el chat esta información por si alguien está interesado y nos quiere contactar. Muy ¿Vale? bien, muchas Pues es todo. gracias. Muchas gracias, Ivone. Gracias, Paula. Queríamos aprovechar este webinar que es de ciberseguridad para comentarles que tenemos estos recursos para ustedes disponibles. Destacamos también, o sea, en Bester Training tenemos muchas más formaciones, pero estas son las que tienen más que ver con este webinar. Evidentemente, el de ciberseguridad en infraestructuras críticas y en entornos industriales, y el de OPC-UA porque ya hemos visto que en OPC-UA hay una capa de seguridad importante que también la trabajamos en este curso, ¿vale? Pues bien, ya tenemos nuestra guía, entonces, bueno, ahora ya por lo menos se van con algún conocimiento más, aunque sea pequeñito, ¿vale? Para finalizar, vamos a ver este ya un poco como morbo o como, como cotilleo, ese penetration test que le hicieron a Advice Escada, se lo hizo evidentemente una empresa imparcial, o sea, es una auditoría imparcial al sistema software. Y vamos a ver un poco los resultados, ¿vale? Para que vean también un poquito, porque esto, los penetration test, este en concreto se hizo al software, Advice Escada, pero este concepto se puede realizar a vuestra aplicación hecha con el SCADA. Es decir, ustedes montan una SCADA para un cliente o ustedes si son cliente final tienen un sistema SCADA, pueden contratar a una empresa especialista en auditorías de este estilo y les hará un test a la aplicación, no solo al software que están utilizando, ¿vale? Entonces se llaman penetration test. Vamos a echar un vistazo a ese informe que le hicieron al de Advice y es este de aquí, que lo tengo en esta otra pantalla. Entonces, se hizo hace 2 añitos, este en concreto, a la versión 3.8, ¿vale? Realizado por esta empresa,
ve IT Security, siguiendo este protocolo, ¿vale? Este protocolo que está aquí, que lo pueden echar un vistazo, esta guía se las pasaremos también. Y satisfactoriamente pasó con un 96% de seguridad. Y cuando lo vimos nos molestó que no fuera un 100%. Si bien lo pone en verde y cumple satisfactoriamente 85 de 89 puntos de vigilancia, o sea, de revisión, coño, el perfeccionismo, ¿no? ¿Por qué no un 100%? Pues vamos a verlo, ¿vale? De hecho, dos de esos puntos eran de configuración, simplemente, o sea, aplicando una configuración ya teníamos el 98%, y otros dos, les adelanto, les hago spoiler, que ya se implementaron en la 3.9, actualmente estamos en la 3.10. Entonces ya ahora mismo ya estamos en el 100%, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poco en qué consisten estas pruebas que se le hicieron al software. Pues en primer lugar, pruebas de colección de información, ¿vale? Pues si la información colectada sobre el software presenta algún punto de entrada para ser atacado, en este caso ningún problema. ¿Qué más? Pruebas de configuración y gestión del despliegue, si se ha hecho correspondiendo a las medidas de seguridad más actualizadas, ningún problema. Pruebas de gestión de identidad, también ningún problema. Identity Providers, Active Directory, etcétera. Pruebas de autenticación. Aquí hay un punto porcentual de mejora, de ese 96%, aquí hay uno, que ahora lo vemos. Había, mejor dicho, vamos a hablar en pasado. Para el testeo de autorización, de que los usuarios hagan las cosas que estén autorizados a hacer, ningún problema. Para el tema de pruebas de gestión de sesiones web, tampoco ningún problema. Luego, para la parte de pruebas de validación de datos, sobre todo cuando esto se refiere a cuando el usuario puede introducir datos, puede introducir cualquier cosa, código, lo que sea en el software, se encontró un punto porcentual de mejora. Vamos a ver ahora de qué se trataba, que ya está resuelto también. Manejo de errores, ningún problema. La capa de criptografía, un punto porcentual de mejora, que ahora la vemos también. Y después en la lógica de negocio en general, sin ningún problema. Y luego en la parte de client-side testing, es decir, atacar al servidor web desde el cliente web, había un punto porcentual de mejora. Entonces ahí cuatro, esos cuatro nos quedamos ahí, ¿esto qué es? Entonces, junto a este informe, que les pasaremos el link para que se lo descarguen si quieren, se presenta una carta con la descripción de cuál fue el punto y cómo se mejora o se planteaba mejorar en la 3.8. El primer punto, el de Authentication Testing, ¿vale? Se refería básicamente a que por defecto, cuando te logabas al sistema, no había una política de lockout, de contraseña, que se implementó posteriormente, la política de contraseñas que les enseñé antes, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos en un 97%. La parte de Data Validation Testing, Testing for Code Injection, es para poder inyectar código desde una pantalla de cliente, por ejemplo. Y esto es un punto que depende de la aplicación, que de hecho en proyectos SCADA esto no pasa. Nadie crea una pantalla en la cual puedas introducir código como te dé la gana desde el cliente, ¿vale? Se puede hacer, pero no se suele hacer. Entonces esto se protege con configuración, simplemente con el Access Control. Lo que les enseñé de acceso a la pantalla Display 1 y Display 2, pues si es necesario que haya una pantalla para introducir algo de código, pues que esté protegida con el Access Control. Por lo tanto, ya estamos en el 98%, ¿vale? La parte de criptografía, de encriptación. em, Aquí decía en la 3.8 que Advice solo usa TLS 1.2 por defecto y que también estaban disponibles el protocolo TLS 1.1 y 1.0, ¿vale? Que son los dos anteriores que ya están catalogados como no seguros, ¿vale? Entonces, actualmente esas dos versiones inseguras están deshabilitadas, ¿vale? Entonces, es como si no estuvieran. Por lo tanto, ahí tenemos ya el 99% de seguridad. De hecho, esto tenemos ya una nueva actualización que ya es TLS 1.3, ¿vale? El más reciente, el más nuevo. Y los otros siguen estando disponibles pero deshabilitados. ¿Por qué? Pues igual que Modbus, si necesitas conectarte con algo a través de TLS 1.1, al menos ya sabes que tienes que ir a activarlo y habrá un mensaje de, oye, este no es el protocolo más seguro, ¿eres consciente de ello? Sí, pues ya está, establece tu integración y protégelo por fuera como puedas, ¿vale? 99%. Y luego aquí el punto este client-side testing, esto es a la hora de programar contra la API de Advice, muy similar a la parte de esta inyección de código, pero en lugar de desde un cliente, pues de un cliente REST o desde un cliente de web services que se conecta a la API de Advice y puedes programar contra ella. Lo mismo, con el Access Control podemos permitir
que se programe contra lo que nosotros queramos y desde el usuario que nosotros queramos con la autenticación que nosotros queramos. O sea, es un tema de configuración también. Por lo tanto, con esto ya podemos decir que Advice es seguro, ¿vale? Y confiamos plenamente en este software, ¿vale? Entonces, bueno, me excedí unos minutillos, pero creo que dije todo lo que tenía que decir. Entonces, el webinar llega hasta aquí. Ahora me voy a quedar unos minutos para revisar las consultas del chat. Nos hemos saltado la parte de presentación de Advice porque en todos los webinars decíamos lo mismo. Y, y si alguno no sabe bien lo que es Advice, pues bueno, estamos encantadísimos de presentárselos, que no. Ya les digo, a todos ustedes les enviaremos un mail la próxima semana con todo este material. Quien necesite conocer Advice, pues es nuestro trabajo. O sea, hacemos todo esto para que ustedes conozcan Advice. Entonces, organizamos una presentación y una demo y lo ponemos a funcionar, ¿vale? Como resumen, pues bueno, es un sistema HMI SCADA con un licenciamiento muy flexible que incluso las licencias más reducidas incorporan todas las funcionalidades para no sacrificar en la calidad de las aplicaciones, que siempre tengas reportes, que siempre tengas alarmas, siempre tengas responsive para el smartphone, ¿vale? A un precio bastante competitivo. Se caracteriza por su flexibilidad, no solo en el licenciamiento, sino también en la escalabilidad y también en el propio software por dentro. Cada componente tiene código abierto, lo puedes ver, lo puedes editar. ¿Vale? Incorpora estándares de conectividad, además de OPC UA, pues el REST, SQL, te puedes conectar con distintos sistemas. Y el modelo de licenciamiento hay que conocerlo, es cierto, pero proporciona tags ilimitados, clientes ilimitados y herramientas de diseño gratuitas. Hay una única licencia por servidor, hay 5 licencias para elegir y la herramienta de diseño viene incluida, ¿vale? Pues nada, espero de verdad que les haya podido ayudar, aunque sea un poco, y agradecerles su tiempo. Y cualquier consulta, ahora me quedaré un ratito ahí para responderla, ¿vale? Gracias a todos por participar y estamos en contacto.